Hola, soy Victoria y estamos nuevamente en Librerías Crisol. Y hoy tenemos como invitada a Fabiola Hasselblad, que nos ha traído su novela, su libro, que es La hermana del medio. Fabiola, muchas gracias por estar aquí en Crisol, por tomarte estos minutos y por conversar con nosotros sobre este libro. ¿Cómo estás tú? Estoy feliz de estar contigo, Victoria. Antes de hablar del libro, que tenemos mucho que conversar, tampoco vamos a spoilear, pero le vamos a dejar ese detallito si es que aún no conocen de la historia. ¿Cómo empieza tu lado de escritora? ¿De chica querías escribir? ¿Eras una lectora afanosa cuando eras pequeña? ¿Cómo ha sido el proceso? Mi mamá siempre me motivó a la lectura. Siempre vi a mi mamá y a mis tías. Cuando hablo de mis tías, que lo cuento en el libro también, siempre son amigas de mi mamá. Todas eran muy lectoras. Siempre tenía un libro en la mano. Y me inculcó la lectura desde muy pequeña. Y siempre he leído, pero nunca pensé en escribir, la verdad. Siempre escribía como un diario, pero nunca pensé en publicar. Y recién con las redes sociales comencé a publicar algunas cosas en Facebook, a raíz en realidad de un pedido de mi hija que me pidió que escribiera la historia de nuestro gato adoptado para motivar a las personas a adoptar animales de la calle. Pero antes de eso, ¿no escribí notitas por lo menos? Escribía así, claro, como mi diario, como una bitácora. O cuando estaba muy triste, cosas así, lo escribía, pero después lo botaba, ¿no? Ya, ok. Sí. Entonces, podemos agradecer al gato adoptado, que ha sido el inicio de todo este mundo de la escritura. En realidad sí. Y en este proceso, ¿siempre has sido autodidacta? ¿Has hecho algún curso o algo? ¿O cómo ha sido este proceso de escribir ya más profesionalmente? En realidad, lo primero que he hecho, para decirlo profesionalmente, aunque no es así, fue contactar con mi editor, con Víctor Ruiz Velasco, y él me ha acompañado en el proceso de escribir este libro y me ha instruido, me hizo leer cosas que no quería leer, ¿no? O sea, ya no leía lo que me gustaba, sino cosas que tenía que leer para aprender distintas formas de narrativa, cosas más técnicas, y en la medida en que yo iba avanzando lo que quería contar en el libro, iba aprendiendo también a escribir, ¿no? Te hago esta pregunta porque sí, averiguando sobre tu vida, este es su primer libro, y veía pues que había una continuidad y una madurez en la escritura. Entonces, tiene mucho de autoconocimiento y obviamente Víctor es un gran maestro en este aspecto. Entonces, sí veía que tenía tu narrativa, los tiempos marcados, que estaba todo bien armado. Entonces, sí, se notaba como si realmente habías tomado ya la labor de escritura. ¿Es a lo que te gustaría dedicarte después de La hermana del medio? Sí, de hecho sí, me gusta, es satisfactorio, me gusta lo que se consigue con el producto final. Me gusta poder llegar a las personas. El libro trata de mi historia de adopción y luego de la búsqueda de orígenes y qué es lo que encuentro cuando busco mis orígenes. Y el hecho de que tantas personas lo estén leyendo pone en la mesa y sobre el tapete el tema de la adopción. Exacto. Sí, que es un tema del que no se habla mucho, que ha sido tabú muchas veces, sobre el que se tienen muchos prejuicios. Y hasta de burla, ¿no? Sí. Entre hermanos, tú viviste con los gatitos, tú eres el hermano adoptado, y es como que para decir hasta una broma pesada, es que él es el adoptado. Burla o insulto. Exacto, incluso, ¿no? Sí. Entonces, me gusta poder conseguir quitar velos sobre un tema así y poder poner el tema, como te digo, en la conversación de las familias. Es un tema, y sobre todo creo que es un libro muy valiente, y es algo de que al terminar de leer me dejó esa sensación. La noticia de tu adopción la has tenido hace más o menos 5 años. 6 años, exactamente. En perspectiva, ¿cómo ves
la noticia, o sea, desde la noticia hasta ahora, ¿cómo te ves tú? ¿Cómo ha sido ese cambio personal, emocionalmente? Uy, he cambiado mucho, ¿no? Primero cambié la visión que tengo sobre mis papás. Mis papás siempre, bueno, fueron maravillosos, yo tuve siempre muy buena relación con ellos, a pesar de que con mi mamá me peleaba a diario, siempre cuento eso porque nos peleábamos todo el día, todo el tiempo, pero nunca nos dormimos peleadas, porque nunca hubo un pleito importante, ¿no? Siempre eran tonterías. Eh, pero cambió mi visión de la maternidad, incluso mi propia maternidad cambió de perspectiva, ¿no? Porque cómo es que ellos fueron capaces de criarme con tanto amor más allá de la biología, ¿no? Entonces eso cambió un montón mi forma de ver la maternidad, y al final esa es una forma de ver la vida. Entonces ahí cambió la madurez, creo que me hice más sabia. Se siente eso, se siente mucho eso en el libro. Tú te enteras de que eres adoptada siendo adulta y comentas también de que te da una perspectiva la que dices ahora. Obviamente tendríamos que abrir multidiversos para qué pasa si la noticia te la dieron cuando hubieras tenido 14 años o lo hubieras tenido siempre, pero ahora como adulta, ¿crees que es algo que un niño debería saberlo desde muy inicio? Decirlo cuando ya tenga una madurez ahora, o sea, como parte de lo que estás viviendo. ¿Cómo ves tú eso? Siempre digo con mi experiencia, ¿no? Porque yo no soy psicóloga, pedagoga, y también en la época actual, porque es difícil juzgar. 50 años atrás eran otras cosas, no sé, no habían pruebas de ADN, los documentos no estaban digitalizados, entonces era distinto, ¿no? Yo hoy digo, siempre la verdad es lo mejor. La verdad es lo que manda. Y si tú a un niño lo crías siempre en la verdad y le vas dando la verdad de a pocos, de acuerdo a su edad, eso funciona muy bien. Lo que sí pienso es que si a mí me hubieran dicho la verdad a los 14, 15 años, eso hubiera sido un terremoto terrible, ¿no? Porque es una edad complicada en la que uno se cuestiona a sí mismo, cuestiona a los padres, entonces eso hubiera sido complicado. Creo que no hubiera funcionado como funcionó a mis 48 años, ¿no? Una de mis preguntas era justo eso. Dicen que la verdad nos hará libre. Pero a veces, ¿hasta qué punto exacto puede ser? Porque, claro, una verdad te puede ayudar a ti, pero puede ser va a tener un daño colateral, quiera o no, en el resto, en uno, en el entorno, en tus tías, que no eran tus tías, en tu familia, que ya no era biológicamente tu familia. Entonces, ¿hasta qué punto la verdad nos tiene que hacer libres? Puede tener un daño colateral. En mi caso, no lo tuvo. En mi caso, finalmente, si tú ves la foto completa o la película completa, todos hemos ganado, ¿no? Al final yo encuentro mi familia biológica, y mi familia biológica también me acoge con cariño, tanto el lado materno como el paterno. Entonces, todos hemos ganado porque todos hemos podido escoger querernos. Uno puede escoger también. Tú puedes escoger no tener una relación más allá con la persona que aparece nueva en tu vida y solamente darle la información que quiere y punto, y con eso ser cordial y correcto. Pero aquí hemos ido un paso más allá y yo siento que todos ganamos. Tal vez también ayudó que la verdad se dio cuando han sido adultos, ¿no? De todas maneras. Yo creo que al final los tiempos se dieron en el momento justo. Eso también dice. Hay, particularmente, por un tema personal de haberme sentido en los momentos de la descripción, mucha similitud cuando describes a tu padre, porque es el hombre que te daba amor, pero que era seco, no era poco a expresar amor. Y yo también, en muchas historias, sean ficticias o no, puedes tener ciertas claves que la hace sentir propias. Y yo en muchos momentos me sentí ahí, porque mi
padre también no era tan amoroso, pero él tenía su forma de darte amor. Y tú en el relato cuentas que para él tú eras su hija y que él era más bien el que no quería que se sepa la verdad. Obviamente ya no puedes hacer esta pregunta porque tu padre no está contigo, pero tal vez sea el miedo que él sienta de que tú lo dejaras de querer, esa pregunta que te hizo tu madre. No lo sabemos, ¿no? No lo sabemos, pero yo creo que tal vez en el fondo sí, él podría haber tenido esa duda. Pero mi papá era un hombre bien seguro de sí mismo. Y era un hombre muy, tal vez le jugaba en contra, era un hombre muy de blanco o negro. Entonces, no me suena raro que su posición haya sido, es mi hija y no tengo nada más que decir, ni nada más que explicarle a nadie, ni siquiera a mí. O sea, él no tenía que decirme a mí que yo era una hija de una forma distinta a la que tenía el resto de la gente. Porque para él yo era su hija. Y él no necesitaba dar más explicación, porque él era así, pues él era blanco, negro, fin. No existían los grises con él. Entonces, de repente sí, en el fondo él tendría algún temor, pero él era un hombre bien seguro. Probablemente para él, como dices, tú eras su hija y no quería dar más explicación. ¿Para qué buscar más, no? Sin embargo, no dudo que mi mamá sí tenía miedo de eso, porque mi mamá era muy celosa, era muy insegura. Ella tenía celos hasta cuando yo le hacía mucho cariño a mi papá. Decía papi, y mi mamá y a mí, ella ahí mismo, ¿no? Entonces sí, mi mamá sí habría tenido ese miedo. Okay. Sí, es que no es una noticia cualquiera, es una noticia, es una verdad, no es una noticia, es una verdad que puede mover todo lo que has construido. Entonces, ustedes van a descubrir en el libro, si aún no lo han leído, tú cuentas que tus papás eran mayores cuando se casan, entonces ellos construyen una familia siendo ya adultos, teniendo como que perspectiva que iban a quedarse solterones y que se encuentran, se enamoran, deciden tener una familia y ya pues traes tus propias vivencias, tus propias experiencias y es tú que llegas a sus vidas y okay, aquí se cerró todo y no hay más que contar porque la vida empezó el día que tú llegaste en el vuelo con tu mamá. Así fue, sí. Ellos lo plantearon así y borraron toda evidencia de lo anterior. No había ni una foto, no había una carta, un documento, nada. Y bueno, al final somos nosotros los que escribimos nuestra propia historia, ¿no? Y creo que ellos tenían el derecho de escribir su propia historia. Yo siento que al momento de leer esta historia, que es una forma de relectura. Yo sentí que ellos decían, acá empieza mi vida y se acabó, y esta es mi familia. No sé si es que tú lo sentías igual. Sí, claro. Yo entiendo perfectamente lo que ellos quisieron hacer. Ellos quisieron protegerme, quisieron hacer una burbuja feliz y de hecho lo lograron. Yo, como mi mamá me dijo ese día, más feliz que tú no hay. Y eso es lo importante. Exacto. Y tuvo razón. Hay una parte del libro, cuando ustedes vayan y lo revisen, que me conmovió mucho, que fueran las cartas que tu madre tiene con la asistenta social. Al inicio eran cartas muy, por la época, con mucho respeto y todo, pero luego empiezas a leer cariño y estima hacia esta asistenta social, porque son varios años en que se escriben y bueno, ahora no textea y estás a los 2 segundos, respóndeme, ¿no? O sea, ya lo que tenían nuestros padres o nuestros abuelos, de hecho ese caso, es que ellos sí podían tener una espera, una respuesta. Pueden esperarse meses, porque hay cartas que dicen, yo te escribo en enero y te respondo en marzo. No, acá se vuelven locos, uno responde después. ¿Tú cómo sentiste la primera vez que leíste estas cartas? Para mí fue como, yo las describí como un tesoro, porque para mí fue la evidencia de cuánto mis papás habían querido tenerme. Incluso antes de que yo existiera, yo ni siquiera había nacido y ellos ya habían comenzado la correspondencia con la asistenta social pidiendo una bebé. Y luego llegan las cartas cuando yo ya estoy en Lima.
Y esas cartas son preciosas, mi mamá contando cómo es que yo me había adaptado, cuánto es que su día estaba lleno conmigo. Mi mamá no sabía hacer nada en la cocina, entonces me la imaginaba realmente agobiada, tratando de hacer, no sé, una sopa de pollo y con una bebita ahí. Entonces, para mí fueron un regalo, de verdad. Y yo, de hecho, pensé que con esas cartas en mis manos yo ya cerraba la historia de mi adopción y estaba tranquila. Yo ya no quería saber más, no quería conocer a mi familia biológica ni nada más. Para mí era suficiente y decía, ojalá todo el mundo pudiera tener un documento así de cuánto es que los padres quieren tener un hijo, porque no los tenemos así, ¿no? Esas cartas, y espero que cuando ustedes lean el libro, esas cartas te conmueven tanto porque, como digo, empiezan como muy formales y luego sientes la espera, porque le cuenta que había salido embarazada, que te quedaban como, que no quería la adopción, simplemente por ahora no, porque es todo un proceso, y dice, yo soy una mujer mayor, tengo que estar muy, muy tranquila porque es un bebé siendo yo tan grande. Luego le habla y es como, imagino que tal vez como escribía empezaba a desahogarse, ¿no? Sí. Dentro de su forma. Son preciosas esas cartas, es un regalo para nosotros los lectores también. Sí, realmente. Mucha suerte también de que mi mamá escribiera tan bonito, tan lindo, entonces, y que esas cartas hayan sobrevivido 50 años en un archivo, en un orfanato en Chile. O sea, de verdad ha sido un tesoro, como el tesoro del pirata, ¿sí? Realmente uno crea que la realidad supera la ficción, pero es como si estuviéramos leyendo el guión de una novela, de una serie en Netflix, porque es que está increíble. Camino hacia aquí, para entrevistarte, conversaba con Eduardo, que es nuestro productor, y hablábamos sobre el tema de la adopción, y él me hace la pregunta, ¿qué pasaría si tú te enteras? Y yo le digo, bueno, en mi caso no pasa eso, porque tengo fotos, digo, pongamos que sea. Y yo le digo, a mí lo que me llama mucho la atención, es algo que jamás voy a vivir, es esa necesidad de saber tu origen. Porque es como que te dijeron eres adoptada y se armó un clip de necesito saber de dónde vengo, necesito saber quién es mi madre, necesito saber quién es mi padre. Es algo muy innato del ser humano. ¿En qué momento sentiste de que empezó de a poco esa búsqueda? En realidad no fue necesito saber quién es mi madre y mi padre, no fue tan así. Fue que no estuve aquí desde recién nacida. Deciste que eras chilena de nacimiento. Me enteré que fui nacida en Chile. Eso fue un movimiento grande para mí, saber que no había nacido en Perú. Y luego saber que me habían traído al año y medio. Ese hueco en mi vida fue el que me motivó a buscar. Saber en dónde estuve un año y medio. Estuve en un orfanato un año y medio. Habré estado con mis papás y se murieron en un accidente y me quedé huérfana. Me habrán maltratado, me habrán querido, me dejaron en un río para que me muera o me quisiera. O sea, ya ese hueco de año y medio de no saber en dónde estuve, eso fue lo que me motivó a buscar mi file. No el saber quién era mi papá, quién era mi mamá, ese no fue mi móvil original. Entonces, pido mi file, de hecho, hago todo el trámite y tú marcas qué cosa es lo que quieres saber y yo solamente pedí el file, no conocer nada, solamente el file. Por eso es que llego hasta las cartas. Y ahí la asistente social me pregunta, ¿quieres conocer algo más? Y le dije, quiero una foto de mi mamá biológica porque quiero saber si me parezco a ella. Y ahí recién es que se abre en mí una nueva incógnita. Ok, ya supe dónde estuve, supe que había estado con mi mamá y mi abuela, porque eso decía el file, pero se abre la nueva incógnita de ¿me parezco a ella? Es que a eso iba. Creo que necesitamos siempre saber de dónde venimos, ¿no? Creo que es muy natural. Pero no fue inmediato. Okay. Fue como que se iban abriendo puertas, abría una puerta y luego me quedaba así. Y a veces pasaban meses en que yo no movía ninguna otra pieza. Era como si estuviera digiriendo las cosas poco a poco.
Y de pronto avanzaba un montón de cosas y después otra vez pasaba meses y no hacía nada. Cada uno tiene sus propios tiempos, ¿no? Exacto. Es algo que uno va descubriendo contigo en este libro y sobre todo que hay muchos procesos de adopciones, hay muchas historias y la tuya es una historia gratificante. Todo el rato sientes el amor hacia tus padres. Ahora tienes que ya especificar tus padres adoptivos que tus padres biológicos, pero es como de la noche a la mañana, literal, ser la hija única y pasar a tener tantos hermanos. Tú tenías una familia que no era también la familia de tus padres, pero eran muchos tíos que eran de cariño, pero técnicamente pues eran de cariño, ¿no? No era familia de fuera. ¿Qué es? ¿Puedo soltar hacer una pregunta retórica? ¿Qué se siente saber tener tantos hermanos? ¿Se siente eso de, es mi hermano? O sea, eso que el corazón se te mueve, o es un proceso también? Gran parte del tiempo estoy diciendo que la familia va más allá de la biología, ¿no? Porque mis padres me enseñaron el amor así, ¿no? No por ellos necesariamente, porque yo no sabía que no era hija biológica, sino por mis tíos y mis tías más queridas las más cercanas no eran biológicas de ellos, ¿no? Menos mías. Pero de pronto aparecen estos hermanos, tanto maternos como paternos, que no los conocía yo, y ahí sí la biología de pronto hace un clic, ¿no? ¿La sangre llama? Y la sangre llama. Entonces ahí me encuentro con que nos parecemos en muchas cosas, aún sin haber sido criados juntos. Aún cuando, no sé, con mi hermano mayor nos llevamos 21 años y nos llevamos súper bien, como si siempre nos hubiéramos conocido, y nos conocemos hace 2 años. Y con mis hermanos menores yo les llevo 12 años y nos reímos de los mismos chistes tontos, ¿no? Entonces, al final, gestos, algo. Totalmente, ¿no? Sobre todo, yo me parezco mucho a mi mamá biológica, mi mamá chilena. Uh-huh. Y ellos todo el tiempo están encontrando a nuestra mamá en mí. Entonces, para ellos también es así como sorprendente, y hago cosas como ella, digo cosas como ella, a pesar de que no tengo el dejo. Ella hablaba con dejo argentino, porque luego se mudó a Argentina siendo chilena. Y entonces al final yo concluyo en que somos, por lo menos yo soy 50% biología, 50% crianza. Entonces, bueno, dicen que las frases y los refranes están por algo. Eso que la sangre al final te llama, que es como que algo te dice que esa persona va a ser algo, es importante en tu vida, porque se siente en la piel, se siente en la sangre, termina siendo muy válido. No lo sé, al final uno escoge. Yo pienso que uno escoge con qué quedarse, y uno puede, y esa ventaja de poder escoger es lo que te permite ser feliz al final, ¿no? Porque después te dicen, cuando yo quería saber un poco más, me decían, pero padre es el que cría, ¿por qué quieres saber más? Bueno, pero nadie puede juzgarme por querer saber, ¿no? Y al final pude ganar y pude armar toda esta familia que se compone de biología y de crianza, y todos estamos en armonía, y mis tías han conocido a mi familia biológica y todos somos una gran familia y todo funciona bien. Entonces todo depende de cómo uno quiera verlo al final. Creo que depende mucho de lo maduro. Creo que esto es algo, va a ser como que la frase repetitiva, la madurez que podemos llevar hacia estas noticias o hacia esta verdad, porque lo que también lo cuentas en el libro, todos sabían que tú eras adoptada, y era así como, pero ¿cómo es posible que nadie cuente? Tal vez hay un detalle que también tú comentas, que te dejó como de una prima media duda, y era porque le salió el mal rato, pero por amor, ¿no? Uno calla cosas también por amor. Por amor, por respeto, sí. Sobre todo por eso. Tú has vivido, tú eres una niña adoptada, pero en el Perú la adopción es no solamente mala, es limitante, es terrible.
si tú pudieras hacer algo conociendo el sistema, has visto lo bien que tú has tenido una muy buena experiencia personal habiendo sido adoptada. ¿Cómo lo ves ahora? Si pudieras cambiar algo, si pudieras hacer algo, si pudieras cambiar a través de la mentalidad de mucha gente que se rehúsa a la adopción. Hay mucho trabajo por hacer. Lo primero que tendríamos que cambiar en nuestro país es que las mamás que no pueden o no quieren criar a sus hijos puedan entregarlos en adopción. En nuestro país no se permite entregar en adopción. Los niños tienen que ser declarados en abandono. Entonces, por eso es que muchas veces vemos en las noticias que los niños los encuentran en los basureros del hospital o en el borde del río, porque tienen que estar abandonados en riesgo y luego tienen que pasar 4 años para que sean declarados en abandono por un juez de familia 4 años. y que no hayan encontrado a ningún familiar, porque si encuentran a un familiar se lo dan porque la biología manda, aunque ese familiar no lo quiera tener o no lo pueda tener, mientras que hay otras personas que quisieran adoptar. Y ese niño, mientras tanto, está en un albergue, está sin recibir el cariño de una familia que podría ya tener. Eso sería yo lo primero que cambiaría. Entiendo que es un cambio muy grande que requiere presupuesto, y todo lo que requiere presupuesto en nuestro país es complicado, porque habría que pagar el albergue, hay mucho trabajo por hacer. Y por otro lado, tendríamos que cambiar el sistema para poder entregar en adopción a los niños de una forma más eficiente, más rápida, sin ponerlos en riesgo, porque ya sabemos los riesgos que hay también, ¿no? Para que estén en buenas manos y que eso se pueda controlar. Entonces, pero comenzaría por el lado de que las mujeres podamos dar en adopción a nuestros niños. Podamos decidir desde el embarazo cuál va a ser el futuro de este niño, porque hay muchas adolescentes que salen embarazadas, hay embarazos no deseados, hay muchas situaciones y nuestra sociedad se ha vuelto cada vez más retrórica, entonces es como que la imposiciona y hay tantas familias que pueden darle amor a estos niños y que le pueden dar un futuro maravilloso y pueden llenarlos de amor, porque pueden que no tengan grandes oros ni riquezas, pero amor, eso es tan difícil de encontrar. Y eso retribuye en la sociedad, ¿no? Porque mientras tengamos más niños felices, más niños contentos, más niños con amor, vamos a tener una sociedad más sana. Entonces eso al final va a retribuir en nosotros mismos. Entonces, por ahí es por donde yo comenzaría. Ojalá nuestros congresistas realmente vean cuáles son las leyes que sí deberíamos cambiar y que todos se den la oportunidad de leer La hermana del medio. A mí me ha conmovido mucho, sobre todo las cartas de tu mamá, de todas las partes de la historia, que es tu historia y que has sido muy generosa en contarlo, porque además de todo, ya no solamente era tu familia la que ya sabía, sino que era el mundo entero que se iba a enterar que tienes unos padres maravillosos, adoptivos o biológicos, cual sea el caso. Pero las cartas de tu madre tienen un valor emocional muy, muy hermoso. Así que La hermana del medio de Fabiola Hasselberg está en todas las librerías Crisol. Por favor, preséntala y invítanos a conocer un poco más de tu vida. Bueno, muchas gracias, Victoria. Este libro lo he escrito, la verdad, con el corazón. Lo he escrito inspirada en mis papás y en mis familias. Cuando digo mis papás, como dice Victoria, hablo de los 4 papás, mis papás biológicos y mis papás adoptivos. Y espero que sea una inspiración para muchas otras familias también. Gracias. Gracias a ti por estar aquí y gracias a ustedes por estar nuevamente en Librerías Crisol. Si ya estás hasta aquí, no te olvides suscribirte, darle like y seguirnos en todas nuestras redes sociales.